Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La meditación de hoy la titulé La suegra de Pedro. Está basado en Mateo 8 del 14 al 17, que dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El evangelista Mateo quiso dejar testimonio de 10 milagros. Este es el tercero. Pero el Señor Jesús hizo multitud de sanidades y de milagros. Dios quiso que nosotros aprendiéramos algunas características de las personas que se acercaron a Jesús y cuáles fueron las actitudes de las cuales nosotros conviene aprender. De acuerdo al capítulo 1 del apóstol Marcos, la sanidad del leproso y del siervo del centurión, de lo que hablamos anteriormente, que los realizó el Señor Jesús ese mismo día. Y podemos concluir que fue en un día de reposo, estando ahí en Capernaum. El Señor Jesús se hospedó en casa de Simón, después de haber ido a la sinagoga por la mañana, donde realizó los milagros ya mencionados. Se dirigió con sus discípulos a la casa de Simón Pedro, que era donde él estaba hospedado. Ahí se hospedaba en Capernaum cuando iba para allá. La suegra de Pedro era viuda, no tenía un hijo que la amparara y honrara conforme a la ley, así que vivía con su yerno Pedro. Lucas 4:38 nos dice que al salir de la sinagoga, el Señor Jesús llegó a la casa de Simón. Su suegra tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. La fiebre muy alta es peligrosa, de manera que la esposa de Pedro seguramente estaba muy afligida, así que apenas el Señor entró, le rogaron por ella. ¿Quiénes? Pues seguramente Pedro y su esposa. Rogar significa pedir algo con humildad y como un favor, y esta es la actitud correcta de un corazón necesitado, y la actitud correcta abrió la puerta para que el Señor la sanara con solamente tocar su mano. Podemos apreciar el carácter de la suegra de Pedro, ya que en cuanto recibió su sanidad, se levantó y los atendió a todos. Quería servir al Señor Jesús en agradecimiento y a los discípulos que lo acompañaban, que seguramente estaban cansados y con mucha hambre. Ella nos enseña lo que es ser agradecidos y corresponder por los favores y beneficios que recibimos. El día de reposo comienza y termina a las 6 de la tarde. Los judíos no hacían nada que pudiera llamarse trabajo, como ir con el médico o ir a llamarlo, llevar una carga mayor de 2 kilos de un lado a otro, caminar más de 900 metros, etc. El Evangelio de Lucas nos dice que al ponerse el sol, o sea, al terminar el día de reposo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y el Evangelio de Marcos nos dice también que toda la ciudad se agolpó a la puerta. No cabe duda que Dios le concedió a toda esa gente conocer que Dios se manifestaba en amor y en misericordia a través del Señor Jesús, el único con autoridad para hablar, con autoridad para sanar, reprender y echar fuera los demonios. Todas las personas en todos los tiempos tienen una oportunidad de conocer a Jesús. Todos tendrán oportunidad de buscarlo como su Señor.
no solo buscarlo por necesidad de salud u otros problemas que son resueltos en su presencia, también para servirlo a Él y para que el reino de los cielos sea extendido. Mateo nos revela que todo lo que llevó a cabo ese día el Señor Jesús tuvo un propósito. En este caso, fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Los comentaristas dicen que el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, conocedores de las Escrituras y las profecías, a fin de que reconocieran cómo éstas se cumplían en Jesús, porque ellos no lo aceptaban como el Mesías prometido. Ellos esperaban a un rey con todo y pompa. Cuando el Señor Jesús hizo algo, siempre fue con un propósito. Era necesario que todos conocieran que la obra redentora de Cristo Jesús, profetizada siglo antes que Jesús naciera, se cumplía. Todo lo profetizado por Isaías que Cristo hizo por nosotros, se cumplió. Él sufrió y soportó el pecado ajeno, el pecado nuestro, la impiedad y el castigo que no merecía. Los llevó sobre sí mismo. Nuestras enfermedades y nuestras dolencias, tanto enfermedades físicas como emocionales y las provocadas por demonios, lo interno y lo externo. Dio su vida en rescate de muchos. Cuando una persona se contagia del síndrome respiratorio agudo, por sus siglas SARS-CoV-2, como le puso por nombre el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se dice que es un portador de esa enfermedad. El Señor Jesús se convirtió en portador de nuestro pecado, aunque Él no contagia a nadie de pecado, sino que lo quita y lo previene mejor que una vacuna. Y con su muerte en la cruz se convierte en portador de nuestra salvación. Como la paga del pecado es muerte, Él murió en nuestro lugar y llevó las consecuencias de nuestros pecados. Pero desde que Él comenzó a predicar y enseñar, ya sufrió el dolor y el rechazo de muchos que solo buscaban sus bendiciones, como lo profetizó Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. No lo estimamos. El pastor de los pastores no fue amado, no fue reconocido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue describiendo la profecía de Isaías. Con frecuencia hay una relación entre pecado y enfermedad. Jesús llevó nuestras enfermedades, pagó por el pecado que provocan algunas enfermedades y nos dio la victoria sobre nuestras debilidades físicas, que son provocadas por la debilidad de la naturaleza de la carne. El apóstol Pedro, tanto por el conocimiento de las profecías como por experiencia propia, habiendo sido testigo directo de lo que nos narra Mateo, menciona el propósito de ser portador de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Termino subrayando que todo lo que Jesús llevó a cabo tuvo y siempre tendrá un propósito. Si estamos muertos a los pecados, es para que vivamos a la justicia. Y siempre recalco también que no se refiere a tu propia justicia
o a la mía o a esos pensamientos peregrinos establecidos por la gente, sino se refiere a la justicia de Dios, la que debemos aprender de su palabra para que podamos hacer su perfecta voluntad. El Señor Jesús pagó un precio muy alto para que nosotros andemos predicando lo que se nos ocurre, lo que creemos, sino lo que dice su santa palabra. Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y termina el capítulo 53 de Isaías revelando el resultado de todos sus padecimientos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hebreos 12:12 también nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesús aún hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Él vio antes de su muerte lo que sería el resultado de su sacrificio, nuestra salvación. Isaías dice que verá linaje, es decir, vería a todos los que recibimos la salvación y nos convertimos en hijos de Dios. La voluntad de Dios se cumplió en Cristo Jesús, pero su voluntad se cumple en nosotros. ¿Se cumple en nosotros? ¿Sí? Quiera nuestro Padre Celestial darnos el entendimiento y la sabiduría para hacer su voluntad mientras vivamos, para que la muerte de nuestro Señor no sea en vano para ti ni para mí. Dios te bendiga.